entramos? Perfecto. Bueno, chicos, gracias por los que sigan acá. Si es que alguien sigue, ¿verdad? Aquí, ¿no? Justamente. Nuestro compañero Gama se fue porque adultez, pero nos acompaña ya nuestro compañero El Sai. Vengo de comodín. Exacto. Y vamos a, ahorita estamos esperando a que inicie la transmisión del PC Gaming Show, que por el banner que utilizaron, pues a lo mejor promete un poco, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, en el pre-evento, pues pudieron haber visto trailers o avances del juego de juegos como Spellforce. También se anunció Midforce, que es como un shooter, es un poco raro. Sí, correcto. Son de estos juegos que hacen estudios independientes que buscan atraer jugadores para hacerse de poco a poco de más renombre. Entonces, veamos qué es lo que sucede ya en el evento principal. Pues bueno, estamos a 30 segundos de empezar el evento, señores. Si les falta la botana o el refresco, corran, que ya estamos por iniciar. Oh, sí. Oyes. Vamos a ver qué ahorita nos depara. Digo, por el banner que utilizaron, pues es... Pues veamos qué nos depara. Vamos a ver qué... Hay un comentario rápido. Antes de empezar esto, pues hubo un pequeño documental, por así decirlo. Por así decirlo, algunos datos curiosos sobre las primeras etapas de Warcraft. Bueno, empezamos. While we may look like elaborate Unreal Engine renders, we are here in the flesh as is the hardware, bringing you the best and brightest in the world of PC gaming. Over the next 2 hours, we are going to showcase a metric ton of killer upcoming PC games through world premieres, exclusive interviews, and a few surprises along the way. Es un and evento you, bastante the largo. folks at home, might even be able to win yourself a fancy computer if you play your cards right. And now you may remember the last time you saw me on this show, things ended quite literally explosively. Yeah. There was a robot who tried to destroy the human race, electrocuting me. I think I died. Definitely died. Espera, ¿qué? I'm not really sure it Ah, was bueno, standard robot vemos unos apocalyptic stuff. pequeños This might be flashbacks del overbearing evento del año anime pasado. existential crises. Yeah, well, actually, what happened to DevBot Sí, claro, anyway? Wasn't he supposed to come back for este this show for presentador Revenge of the se DevBot? caracteriza por hacer Well, pequeños he's gags. dead. We melted him down to try to make our own graphics cards since they're still hard to Entonces find. veamos I would say qué he's in a bromas better nos place, esperan en but I played esta Cyberpunk transmisión. 2077 and he's not. Ooh, that's pretty dark for the start of the Digo, la show. verdad, Or como no nostalgic. es... But none of that matters because the show actually took place in a parallel reality. All right, so you're telling me there's actually a multiverse? According to the writers who told me this 5 minutes before we went live, I am Como saying eso, there's a multiverse. All right. We're now currently on Earth 3, which is not to be confused with E3 because this show is still happening. Oh, and we are so thrilled to Exactamente, be así back que as a part aquí of this weekend podemos- full of celebrations of Ahora sí que gaming by cualquier putting cosa spotlight on something puede near suceder. and dear to our hearts. And so, without any further ado, it's time for my favorite part. Eso ya es más un mito. Espera, déjame ir a llorar en posición fetal, por favor. Son los papás. Y bueno, tenemos el primer anuncio. Ok, el tipo de arte me recuerda un poco a Square Enix. Modus. O Replay Game Studios. The Games. Cuidado, sal de ahí, esa no es tu familia. Le falta gel en el cabello. Falta la comida. Between death and transcendence, a chimera chooses death. Un estilo muy parecido a lo que maneja Square Enix, pero la dirección se nota muy diferente. May the judge have mercy on your souls. El diseño de personajes, de villanos y de armas recuerda mucho a este tipo de RPGs clásicos.
long as we are together. We're not going down. They wanted yet another monster. Inclusive si este juego me lo hubieran presentado ahora sí que sin un texto claro, hubiera jurado que es un Final Fantasy nuevo. ¿Verdad que sí? Te da... O sea, se nota, el arte, el estilo que maneja es parecido, pero sí no se siente como Final Fantasy. Bueno, es Solstice. Sinceramente llama la atención. Sí, es de esos juegos que jugaría únicamente por este tipo de apartados visuales. El arte es muy curioso. Relativamente pronto. Es relativamente pronto, entonces mira, tenemos para que es para Xbox y PlayStation 5. Así que para los que quieran preordenarlo. Y mira, va a haber una demo, una Early Access de PC. Entonces, para los que quieran, ahí está la página para que se puedan registrar. Tengo mis esperanzas a este juego, Ok. Curioso. Beat'em up. Ah, ok. Ah, ok. ¿Qué? Ah, vaya. Algún día Algún día. Tiene que llegar eventualmente. llegará. ¿Cuándo va a llegar? Sí. Mira, un mago lo hizo. Ajá. Un hechicero lo hizo. ¿Ok? Mira, en la página de Suscríbete ya la saturó. No duró ni Pues pasa, ¿no? Cuando algo sale bueno, llama la atención. Pues Repito. mira, esto me recuerda a los primeros Metal Gear Solid. Un poco. Pero se ve más estrategia en sí. Sí, correcto. O sea, como que tus acciones... Bueno, ¿como por ahora turnos? Sí que hace que mueras o que vivas. Ok, es policías contra magos. Un mago lo hizo, güey. Una propuesta interesante realmente. Tactical Bleach Results. Magos tácticos. Magos tácticos. Magos tácticos que el juego. Uf, táctico. Joder, son You just saw magos. Tactical además Breach Wizards, a táctico. turn-based game of sorcery and SWAT team strategy from the makers of Gunpoint and Heat Signature. My strategy, personally, is very simple. Breach, bang, clear, magic missile, dramatic flourish, abra, Bueno, esto es PC. cadabra. Aquí podemos Get it? obtener cualquier Cadaver, cosa. dead body. Next, we have a solution to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So here's your first look at the first ever gameplay footage. Hay una presentación mundial, al parecer. Sí, una World Premiere. You, what have you done? Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? You've set up a field camp down there. Más So palote en I el didn't espacio. expect you to have a second one. No, espérate. Ese droide lo conozco. Star Wars. What are you doing here? You're not gonna like this part. No A lo creo. mejor... No. Invincible. El imbécil. El imbécil. En el espacio. En la secuela. Ok, tenemos un poco de gameplay de la beta. The radiation level is growing rapidly.
It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. Generalmente este tipo de showcase se tienden a alargar porque muestran gameplays un poco más detallados. Pues que queremos el poder de las PC Games. Oh, sí. Bueno, yo ya me registré el de Solstice, no sé ustedes. Somos dos. I located the mobile antimatter Yo pasé por cannon. el momento. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Pues es un estilo de arte muy parecido a Astrogata. They're dead. So you found Creo someone. que últimamente los estudios han apostado por este tipo de dinámicas Indispensable to the mission. y ese tipo de estilo I visual. didn't let that thought get to me. I was counting on this meeting Pero very tengamos much. en cuenta que también It's el worse. mundo del gaming It could have been se another mueve de abandoned esta place, manera. but Generalmente not this. durante un año tenemos muchos títulos de un tipo de That's a good género y question. para el siguiente es otro tipo de Y género, para el pero siguiente ya se murió. Lo que pega. sí, por ejemplo, durante un año tuvimos muchos títulos de zombies, o en otro año I'm tuvimos getting into the muchos títulos recorder. de shooters. Este año parece ser más enfocados a los RPG de mundo abierto. O al espacio. En el espacio. En el espacio. What do we have here? Pues ahorita muchos se van a They made their way through with a ahora beam of se van a antimatter. enfocar mucho en lo que es How subtle. Did you pues locate esto this con, message? con ahorita el boom que está tomando Bethesda con Starfield. Todos quieren de I'm ese looking at cachito. it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Eso sí se ve un poquito más tétrico Yes. My head feels Más like enfocado bursting al from terror pressure. ambiental. Por así decirlo. Porque o sea, Yes. se siente más solo, no estoy I'm better cuenta. now. Ah, bueno, sí. Te das aire. Actually, there's nothing here that I haven't seen before. se siente un There poquito are a más. lot of metal bushes that were near a camp. Pues sí, más solo. The lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. El apartado visual no se ve nada mal, la verdad. Se ve bien. Sí, se ve. This Digo, tiene una robot looks like ambientación it has más, started its task más and como got aislada, stuck. no sé si. What task? Sí, correcto. This Y is bueno, one of the el tema robots de que esté carrying containers en with primera research persona material. también te da It's esa a big sensación container, but never de left que that estás ahora place. sí que un poquito más inmerso en ese mundo. Well, it goes in circles using A the lo mejor same por el hecho de path. que en Starfield pues, tenías armas de primera, pues a lo mejor te da como la Aquí, intención de que pues puedes defenderte. Aquí pues no, estás a la deriva. les digo, se siente You más must have solo. broken his loop. But I didn't. Como se siente más el explorar. Never mind. Follow it. ¿Ahora qué hiciste? Fuck. It's getting up. What, a robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. Yasna, are you alive? Oh, Huevos. Yes, it's fucked up the robot. What's it ok, doing al now? parecer aquí vamos a tener que ocultarnos o pelear contra entidades robóticas que parecen arañas, que lanzan rayos láser. Take care of our people, Novik. Ok, y al parecer también va a estar un poquito basado en la toma de decisiones. It's time to take a pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those Sí, words sí, weirdly, sí, sí, da you're right. culillo, o sea. And it'll all make sense momentarily No, when you explico. see these next Sí. 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. You? Nah.
Siguiente You presentación. don't have what it takes. Ok, Sega. You'll be back here too scared to Más try Sony. again. Because the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher ¿O than no, you Mega Man? look. We Ese got the Capcom. Ah, guts. cierto. No emociones. But what you Pero- really need Creo que sí lo habían anunciado. is guts and skills. Grab your posse and say your prayers. Be the first to play, Creo que sí la había oído. to Al die, parecer también es un Dungeon Crawler. to give your feedback. Do you have what it ¿Qué takes? iba a haber una beta abierta? ¿Algo así? Hay que probarlo. Al parecer también está bastante basado. Ahí nos va a venir. A ver. No, lo que digo es un Dungeon Crawler. También se ha visto mucho de ese género últimamente. Últimamente sí. Y pues mira, ahorita viene el papi de los Dungeons, que es Diablo 4. Sinceramente los títulos de Fórmula 1 no son de los mejores en cuanto a los simuladores de carreras, pero no siguen siendo bastante buenos. Tal vez no tienen la calidad gráfica o uno esperaría de este tipo de títulos como lo tiene Forza o como lo tiene Gran Turismo. Pero sabes que Winning championships depends on your ability to make the right Eso es calls cierto. on and off the track. During sientes races, más you'll mastermind reales strategy, en que, o sea, plan sí, tire sí stints te for each driver, puedes llegar and a make changes on the sentir fly parte when del necessary. ejercicio. Sientes Digamos que es como que such as instructing them to una attack or experiencia defend, más manage inmersiva. their tire wear and Porque- battery usage, Por eso- or even to avoid battling a teammate. Porque aquí sí lo All que while reacting es to dynamic el events cambio de like race motores, incidents, de llantas, todo ese fluctuating tipo de weather, cuestiones track sí te conditions. afectan durante lo que Ah, es la es mucho carrera. Between race weekends, personalizable. you'll control every Exactamente. detail of your team from your state-of-the-art headquarters. Hire best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering teams and put them to the task to develop your todo lo car que and prepare new conlleva parts for el- upcoming races. A la personalización Optimize your tanto del finances to keep vehículo, the de board happy, pista, de tu improve and maintain your facilities. Es decir, aquí no solamente tomas la parte del conductor, sino también del constructor. Ajá, sí. de They los say pit- knowledge is power, and ¿Sabes keeping a también? close eye on a Yo plethora jugué of ese realistic juego que era data el Disc will Rally, help give que era muy you the parecido edge. también que te disco. From the finer details of how car parts Y affect mira, y overall si viene el performance, papito to Checo a track's Pérez, expected grip level, Uf. to the condition of your wind tunnel. How you analyze the data and choose to spend your que hoy se resources llevó will el make or segundo lugar en break el your premio de progress. Azerbaiyán. You'll find depth and detail in abundance, even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from O David sea, Croft and Karun Chandler. sinceramente es una de esas While broadcast-style experiencias presentation deportivas que showcases tienen su 2022's sector. striking new car design with No es ring para trackside todos, and pero onboard para los que camera. gustan de ello, es una Sleek experiencia management interesante. menus and intuitive controls will drive the immersive F1 fantasy home as you plan and execute the perfect strategy in F1 Manager 2022. Pre-order the digital version now for early access from August 25th. más completo, por así decirlo. Sí, Ah, es el manager. es el manager. Con razón había Eso- mucho. Everyone, after 1 year of explica mucho. Chivalry 2, we've more than doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more knights onto the battlefield. Because today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check out Chivalry 2. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Me recuerda un poco a Forono, pero como en primera persona. Sí. This Sí, no, porque también tiene parte de estrategia. Ajá. For Honor sí es un poquito más de batalla en primera, ahora sí que es directa. Jugar contra jugador. Combate. is mine. Aquí sí fui un poquito más de la tamaño de mierda. batalla. Kenosha rises from the south. No pierdas la cabeza. Bueno, por lo menos se ve bien. Adults back into the Se ve desert. más realista. Their forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, we must retaliate.
Ready the ships! Long has Sinosia remained safe from my fury. No more. They dare to strike out at us. Their city will fall. Their people will bleed. Their knowledge will burn. My reign will never end. Okay. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at Play Deceiving to learn more. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S, and X, and PS5. Me gusta mucho su estilo de visual. Su arte. Más aparte tengamos en cuenta que este tipo de showcase no es únicamente para presentar nuevos juegos, sino también para presentar contenido para juegos ya existentes. Policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's Se ve padre. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes, agent, and be careful out there. Try your best. Let's see if it's enough. Booyah! Oh, come on. They can't be this fast. Eso me recordó al Vengador del Futuro. They thought it was secure. In the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Gotcha. Is that it? Right on target. Outskilled and outgunned. It can't end like this. Target acquired. Moving to rendezvous point. A ese episodio de Ricky Morty, de la convención de la red. Ah, sí. Algo así. Que no hasta la temática. Técnicamente un enemigo se puede ocultar en cualquier parte. Es como un ¿qué? Te puedes ocultar en cualquier objeto. Por eso, a veces le llaman el estilo, si no mal recuerdo. Estilo prop hunt. A mí me recuerda un poco a Deadlock. ¿Deadlock? Deadlock. Deadlock. Let me El ask juego del you, asesino que viaja en el do you tiempo. ever have a reoccurring dream that you really wish would come true? I mean, mine personally involves a flight of unicorns and a Valkyrie army on Pegasuses, but you know, yours may be different, but somehow I doubt it. This year, we've partnered with the PC builders at iBuyPower to bring a very different dream to life. My dream PC room. Unfortunately, there's bad news for esas son me. I don't get to tiendas keep que it. generalmente But se very good encuentran news for únicamente one en of Estados you. Unidos. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. So let's dive in and see what's up for grabs. Sí, más que nada es The beating heart of any PC una gaming pequeña sección de dream room is, patrocinio. of course, the rig. So let's start there. As you can see, the mad geniuses at iBuyPower have built an absolute doozy. The first thing you'll notice is that height-wise ya saben, 60 case chicos, with its acuérdense que no wrap-around glass solamente panels. estamos aquí This con thing is ustedes built cuando from son the ground up presentaciones to como esta, display the sino sickest que también PC puedes tech escuchar you can nuestro squeeze podcast, into La a Cabina desktop Geek. machine. And Ahora let's sí face que it, even if últimamente you've no hemos managed to tenido la crack a Series oportunidad de graphics grabar card in these episodios, dry pero times, pronto you owe regresar it to con the una nueva silicon gods to temporada show it off properly. para que Okay, the case and lighting looks dope, but for this to be a true dream para que PC, we igualmente need more than ustedes just estén enterados de las state-of-the-art últimas drip. novedades Luckily, en the substance matches videojuegos, the style. componentes, So let's check out consolas the y guts sobre of todo our el dream mundo geek y PC, de la and trust me, tecnología. there's plenty of Ustedes power tanto les crammed gusta. in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from prometemos Gigabyte, continuar right? con todo este trabajo y también pues agradecemos a los que vienen a GT Radio que nos da el espacio para poder continuar con todo este proyecto. E igual recuerden, si nos podemos, pues, bueno, recuerden que también pueden, hablando de PC Gaming, recuerden que pueden entrar a thegstore.com donde pueden empezar
a armar algo para que ustedes también estén, pues, mejor aprovechen o disfruten de lo que ahorita se está viendo durante esta presentación. Ya saben, en G-Store pueden encontrar desde lo más básico como un mouse hasta toda la PC completa. Así es, señores. Si... Recuerden, va a haber por parte de va a haber eventos en agosto y en diciembre. En los que también estaremos transmitiendo para todos ustedes. Así que ya saben, chicos, si buscan hacer más poderosa su computadora o buscar algún periférico bueno, incluso ya empezó a tener, pues, estas tarjetas gráficas que a todo mundo nos estuvo evadiendo desde hace unos cuantos años. Ouch. Pueden buscarlo todo desde thegstore.com. Así que gracias. Aprovechando este pequeño corte comercial. No sé si ellos pueden vender, porque nosotros no. ¿Algo que quieras comentar, Sai? No, por el momento, ¿no? Patrocínenos. Dice, a nada le interesa Minecraft. Bueno, volvemos a los anuncios. Ok, Kepler, que ya habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto en la presentación pasada del boss con Bethesda. Ahorita se me fue el nombre del título. Sí. Es el mismo trailer. Sí, justamente eso es exactamente el mismo tráiler que vimos ahorita en la presentación de Xbox. Ya vimos que es un RPG. Bueno, mira, aquí ya estamos viendo algunos elementos nuevos. Será extendido. Como la personalización, lo que es el árbol de habilidades. Bueno, unos detallitos ahí para tener más en cuenta para cuando lo podamos probar. Me acuerdo del nombre. Ahorita lo verás al final. Sí, lo tenemos que ver. Más que es como una RPG de acción. Al parecer así, mira, en esencia me recuerda mucho a los últimos Assassin's Creed, sobre todo Valhalla. A los Digamos que ya hemos visto bastante de este tipo de género. Ahora sí que veamos cómo nos trata de atrapar los estudios con este título y ver qué dinámicas nos ofrece. Flintlock. Flintlock, ajá. 2023. Ahí tenemos un pequeño vistazo a otras dinámicas del juego. Y va a estar en Steam y la Epic. Así que ahora pueden agregar a sus wishlist. No tiene pérdida. Hey PC Gaming Show, I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old gods, and so as humanity, you now have the power of black powder and bombs and Flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. Ya vimos un poquito de personalización de nuestro campamento. One of the elite explosives un poco de aguas de habilidades de la protagonista. Nor herself has a Que personal al parecer va a ser así que un juego lineal. Es decir, con una historia basada en un solo protagonista. brings magic to the battlefield. You will have to master a combination of axe combat and gunplay, while your companion Enki uses his magical powers to disrupt enemies. We can't wait to show you more of Flintlock before it's released next year. Head over to our socials for more info. Bueno, lineal and no don't creo que forget sea. to wish this Puede que now sea como on de Steam mundo abierto, and pero Epic Game pues, Store. siguiendo una... Have a great show. Coming up next, a mysterious como new sci-fi los game from 11-bit Studios, the creators of This War of Mine. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also show you what's next for Outriders from Square Enix and People Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, you're definitely going to want to study up on our next world-exclusive independent game inspired by the Persona series. Choke your health potions now because there is so much more PC Gaming Show coming your way.
Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity compared to current 4G networks? Ok, bueno, aquí estamos viendo un poco más de publicidad. Ya saben, esto generalmente se aplica únicamente a territorio estadounidense. Tristemente. Nosotros no le hacemos caso. Game the system. Y volvemos a la normalidad. ¿No? Olvídalo. ¿Olvidado? Bueno. Mira, esto ya había escuchado más o menos de una tarjeta de débito que ya era más orientada al gaming, que querían traer un concepto similar a México. Veamos si este tipo de situaciones pues llegan. Se me hace algo... Mira, dependiendo de cómo lo lleven algunas instituciones financieras puede servir porque te dan ciertas recompensas para ciertos juegos. Y aparte ten en cuenta que ahorita la mayoría de los juegos tienen microtransacciones incluidas, entonces... Pueden dar sus beneficios. Mira, bueno, This War of Mine. Estamos viendo una recapitulación de algunos títulos muy buenos. In a survival story that is guaranteed to give you an existential crisis in a good way. This is a really big moment for this year's show. I can't wait. Let's take a look. Y ahí vienen ahora sí los anuncios. Una nueva World Premiere. Ok, vamos a ver qué... Ok, qué buen detallado visual, The creators of This War of Mine. Y sí, ya me duele, ya le duele a mi gráfica de tan solo ver eso. Bueno, pero no dice nada de que sean gráficos in-game, ¿sí? Bueno, sí. Bueno, puede ser un footage, una cinemática nada más. ¿Qué es este? Entonces... Sí, en los miles de tipo guapo. Ahí sí puedes aplicar la de policía, hay un tipo guapo entrando a mi habitación. Oh, cancelen, solo. Vaya, una rueda con contenedor. Se ve interesante, ¿eh? Habrá que ver cómo es. Bueno, ya le duele a mi gran grado. Vamos a ver si ya hay si ya se ve algo. Vaya forma de representar el Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Show, and thanks so much for joining us. Thank you so much. No creo que quieras verlos. Okay, there is a lot to unpack there. We got clones, we got this huge wheel. Tell us, what did we just see? Well, first of all, these guys were not exactly clones. We saw Jan, our main character, who's traveling with a group of the alters, who are the alternative versions of the same person. And they are going una 1050 ya es una 730 en la actualidad. Which was the wheel you saw at the end. So what's the player's goal as they're progressing through the story? So, you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a way back home. But the thing is, in order to do so, you need to create those altars, as each one of them
have different set of skills and character traits. So these are things necessary for your survival and finding a way back home. So from the trailer, tonally this could be a horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned, like there is this mystery as we're looking deep into the soul of the character, but what you find there can also be pretty scary, so there are those beats of psychological horror and drama, but then on top of it we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self. Now there's a quote that you shared with me earlier, that man cannot make himself without suffering, for he is both the marble and the sculptor. How does this quote relate to the story? So this quote, it relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, ahora sí que tengamos en cuenta que ahorita este es un primer vistazo. Aún no nos enseñan nada de cómo va a ser el gameplay. Entonces, habrá que esperar noticias nuevas sobre este título. Do you see this as more of a classic sci-fi story, something like a Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to despiertes y ves un montón de personas con tu mismo rostro. I wanted to ask a little bit about the relationship. Mira, el juego se puede ir por muchos lados. Se puede ir por un survival horror, se puede ir por un juego de desarrollo de personajes, se puede ir incluso hasta por un shooter. Our game, 11-bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This War of Mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the authors, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Con qué nos sorprenden. Thanks so much again to Tomas and the whole team at 11-bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Honestly, I need to look into getting myself a menos lo que es all of these awesome games digamos esa pequeña parte como que sí te dejan suspenso. Solo es un nuevo juego y ya. Solo es un juego, no es real. Pero se te deja con ganas de más. Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a Como problem. lo fue, por ejemplo, Death Stranding en su momento. Que no sabían de qué trataba. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PCGamingShow on all platforms. La esperanza de que era Kojima. Pues sí, en un principio Death Stranding, pues nada más porque llamó la atención porque era Kojima. Correcto. Si no, ni caso lo hubieran hecho. Ni enterado, ¿no? Esto me recuerda. No. Es muy conocido. Tengo la punta de la lengua. Esto apunta a ser totalmente una expansión de un videojuego ya existente. Quién sabe, según yo sí, pero no me acuerdo. Outriders. Outriders, ajá, sí, ya decía, sí, que sí lo había visto. Ajá, y ese.
no lo habíamos visto, pero ya existía, creo. O por lo menos sí se me hace muy conocido. Ese creo que salió en el Unidev, el evento de Summer Game Fest. Es que fue el evento y después hubo otro de desarrolladores indie. No, exactamente, yo no puedo estar presente. Pero bueno. Sí, creo que sí es eso. Al parecer aquí vamos a tomar como que el papel de un alquimista o de un farmacólogo. Sí, potion craft. Sure. When Tiny Bill lets you open your own medieval potion shop, pero sí, estás seguro que sí lo había visto. De seguro pues salió, es que después hubo un evento de... But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Pero sí, creo que sí me acuerdo haberlo visto. Perritos. Ok, otro juego furro. Contra un topo. Ah, es el de Super Animal, no creo que se llamaba. Ah, sí, es ese. Creo que es un evento. Está curioso, es un Battle Royale. No, la verdad no lo conozco. ¿Un Battle Royale furro? Ah, Super Animal Royale. ¿No lo jugaste? Sí, lo jugué. Te digo, está curiosito. No, la verdad a mí no me suena. Micro-Kid. ¿Qué es esto? Kid el auto increíble. Mezclado con Kung Fu. Ah. Y la Matrix. Me recuerda a Vice City. Ajá. Un poquito. Pues más por el estilo ochentero, pero a mí me da, ¿sabes? ¿Qué me acuerda más? A Hotline Miami. Más por ese estilo neón, güey, están manejando. Sí, es por turnos con una táctica de cartas. Muy interesante, Nitro Kid. Se ve bien. Se ve tan ochentero. Sí. Before your eyes, juegos que jugaría en la chaviza, porque se ven bien culos. A world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Un escorpión verde. Un pantalón increíble. Pues mira, este es otro juego que igual combina tácticas de batalla por turnos con cartas. Pues es que me gusta admitir, no soy muy fan de los juegos con cartas, pero no voy a negar que es un muy buen recurso para este. Sí, o sea, le dan como que una dinámica nueva. O al menos no la misma de siempre. Majo Kenshin. Para el siguiente año. Kenshin. Sí, no me sonaba para nada. Our beautiful home. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea struggle against the yoke of overregulation. These security and defense innovations bring problem down to size. We surge forward, obliterating the enemies of progress, but we refuse to let these victories go to our heads. We are the future. We are Ozine. Oh, Killing Floor. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC Gaming's titans of modding, simulation, and scale. Arma. Eso sí, güey, si eres Last month, developer Bohemia Interactive kicked things off by releasing Arma Reforged. Sí, güey, porque si llega a haber momentos en los que no saben ni por dónde estás yendo ni por dónde va. Digamos que son los juegos de enemigos por oleadas. Playable on Steam now. We have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale.
to help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Armor Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing no son tan conocidos como franquicias, como Call of Duty. Pues ves que de por sí Arma es como un simulador. We also realized they like modding a lot, and they really this is a key quality of our games. And we were very pleased by the reactions of both our community and tuvo su buen tiempo. Immediately started flooding the internet with videos, playthroughs, and praise of. Tuvo su momento de gloria y después desapareció. So there's no doubt players who have been long-time fans of the franchise stepping into Armor Reforger, and I'm curious, what were some of the big challenges of rebuilding that specific Arma feel from the ground up in this brand new It's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of fight. So I'm myself very much on the very purist side of things, so no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist, and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards, so do it our own way rather than replicating what's maybe normal in other games, because our goal is not to make the same game as all other games, so our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main de hecho, si no me recuerdo de Arma, pues valieron también diferentes juegos, ¿no? Compared to other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technology standpoint, really make room for some new achievements, utilize the technology which is state-of-the-art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it, so just the tool suite is a massive tool suite, never tested by large public, so it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years now, so we really need users to start using them to keep improving and continue building. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so el desarrollo. Pues así hubo mucho, por ejemplo, ves que de Stalker lo atrasaron bastante. Before, but we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this Tenemos en cuenta que muchos de los desarrolladores que se encuentran en Ucrania tuvieron que ver sus proyectos ahora sí que pausados indefinidamente por este tipo de conflictos. Y también algunos juegos que tienen este tipo de, digamos, de género y que tomaron como referencia algunas situaciones de la actualidad, pues también tuvieron que cambiar su enfoque. Así lo tienen que hacer porque ya tan saturado está el mercado de los shooters bélicos, great potential, big responsibility in this era, and very important chance to pues ya no es más difícil encontrar tu identidad, ¿no? Tú lo sabrás, tú eres fanático de los be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous
games, so people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played ARMA knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into ARMA 4? ARMA 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs, basically. So this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. Buenas tardes. And yeah, it's about optimization. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla, pues es un poquito de recuperación sobre los network traffic, for instance. Then you have this massive multiplayer game. It's essentially server performance, of course, all the technical things. So we are moving. Pues te digo, yo lo Thank veo you más so much again, lo veíamos Bohemia como Interactive, for giving us the inside scoop on porque both Arma por se Reforger caracterizaban and mucho por su Arma realismo 4. en antaño. Now, Sí, you los que don't son go sagas anywhere como Call because of Duty here o is Battlefield what's pues around the corner. se orientan mucho más en la acción. Just around the corner in the PC Gaming Show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because front-end development spared no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world... de los patrocinadores allá en Estados Unidos. Entonces, mientras tanto, ya saben, señores, si quieren componentes para esa próxima PC Gaming, entren a la G Store. Ahí van a poder encontrar desde los componentes más básicos hasta los más potentes para su computadora. Y una vez más agradecer a G3 Radio que nos está brindando su espacio para hacer este co-streaming oficial. Veamos cuáles son los siguientes anuncios. Hey everyone, thank you very much for the invitation, Mika. I'm James, and I can't wait to show you everything that we've got prepared for you. So it's been a crazy couple of months for everyone here at Shiro Games, with Dune Spice Wars marking the most successful release in the history of the genre. And it's entirely thanks to all of you. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head-to-head and free-for-all, 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars. Spice Wars. After 5 years and nearly 3 million units sold, Northgard's story finally continues. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Entonces veamos qué nos ofrecen con este título. Pues prácticamente es uno de los padres de la ciencia ficción. Correcto. Our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Tenemos Northgard. Una paquete de expansión para campaña. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world tactical RPG. You share food, gold, and camp pues with al your parecer friends. este estudio tiene varios proyectos en la mano. Split up to cover more ground. Para ser un estudio que no habíamos escuchado, For every están fight, cargando de devise muchas the perfect cosas. strategy to overcome any threats that may Al stand in parecer your todos way. manejan But un be tipo careful in your de approach, as one wrong move may lead to your group's demise. Se ve que es como que es el punto fuerte de este estudio, pero es interesante ver que un estudio como este ahora sí que tenga bastantes propuestas, War Tales. Ah, mira, una actualización. Entonces al parecer son títulos que ya tenían, ahora sí que ya habían salido. Son una expansión. Actualizaciones. Correcto, entonces eso es bueno. Para la comunidad que juega estos juegos, cualquier hora sí que noticia nueva siempre llega a ser interesante. Chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life deep below the waves of this strange new planet.
But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. En este tipo de juegos lo interesante es ver cómo la atmósfera ahora sí When faced que against the darkness of the abyss, afecta we found a lo que ourselves son helpless, la progresión del juego. lost. Por ejemplo, aquí ya ves que si no tienes luz ya vales madres. Avisados. Este sí es título nuevo para el próximo año. Wow, quinto anuncio. Muchos anuncios. Ah, mira. Es estilo pixel art. Con toques de terror. ¿Sabes a qué me da un poco de aire? Ahorita que lo estoy viendo. A lo mejor a Humanity. Tiene como ese airecito. Como que tal vez durante el día estás en tu mundo normal y en la noche entras a un mundo pesadillas. Lleno de pesadillas. The Carnation. Se ve interesante. Fíjate que yo no soy muy fanático de los juegos que tengan como arte visceral o algo así, pero se ve interesante. Tengo que admitirlo. Y mira, para hacer un estudio del que realmente en la persona no he escuchado. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals, and you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. Esto sí parece un mundo post-apocalíptico. Pero con buenas vibras. Bueno, ya no tantas buenas vibras. Adiós. Ahorita explota, ¿no? No. Acaba de activar el fin del mundo. Warning. Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. Oh, vaya, volví a despertar en un mundo post-apocalíptico. But damn, this place is gorgeous. Qué bien se lo toma. Bueno, a trabajar. Oh, no, toda la civilización está muerta. Ya. Interesante, ¿eh? ¡Hola! ¡Te lo dije! Se lo comió en un milisegundo. Al parecer es otros juegos de construcción. Al parecer. Esos son jueguitos para Our forefathers conquered Calderia and bestowed it upon us, a new generation, to share or spar over. Our great houses seek to obtain the Emperor's favor, No parece cultivating tener el our estilo de lands arte de and Civilization. subjects to improve Yo and realmente enrich estoy the un poco realm, perdido en ese estilo de beginning with juegos. ourselves, Mario, of Civilization. course. No digo que no me gustan, pero Dominance can be secured siento que through no fueron mi strength, género bien. as Y al well parecer as aquí no es delicacy. acción real, sino que es más como de Will you be decisión. able to build your legacy of power? Como ese tipo de juegos de texto. Join the great houses of Calderia. No es que el género me llame mucho la atención. And now, for these next trailers, it's true. They do move in herds. Oh, sí, no That puede was so faltar much. algo de The cringe thought en los process eventos. is simple. God creates dinosaurs, God destroys dinosaurs, man destroys God, man creates video games to play with dinosaurs. But just be warned that one of Bueno, these hemos llegado a trailers la might mitad come de as a esta bit of a transmisión. shock to the system. Veamos qué es lo que sigue. En la segunda mitad. Ah, mira, ahí dice abajo. In-game. Por Esto ejemplo, así se es puede, totalmente Jurassic World.
Mundo Jurásico. Sí, el DLC, ¿no? Que te descansan. Con el Indomitus Reds. Evolution 2. Junio 14. Junio 14, entonces estamos a 2 días. Ah, prácticamente. El martes. PC Gamer. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. Okay. It is a beautiful day on Cuando tu código Java se corrompe. Humanity is on the verge of a new era. Interesante. Shodan and its new. Me recuerda a The Space. Un poco, pero más colorido. You hacker. A pathetic de muerte y destrucción. Bueno, aún no sabemos. Se va todo por un tubo a medio juego. Sí, tenemos a desbase. Doom en el espacio. Estoy diciendo todos se quieren pasar a vivir al espacio ahora. Es el futuro, ¿oíste, viejo? Sí, sí, sí. Doom en el espacio. Doom en el espacio, probablemente. Pero no ya estaba en el espacio. Bueno, otro Doom en el espacio. Doom en el espacio. Ya de Space con colores psicodélicos. A nadie le importa el vino. Entonces, ¿en qué estamos? Ok, System Shock. Interesante, ¿eh? Si nos quieres mandar saludos, que venga aquí. Él tiene las llaves. What an incredible and frankly horrifying trailer. Developed by Night Dive Studio, System Shock is the return of a beloved, acclaimed sci-fi saga. Today, to take us even further inside the world of System Shock, I am thrilled to welcome the one and only Warren Spector. Thanks so much for joining us, Warren. Hey, thanks for having me. This is going to be fun. In terms of trying to translate the experience of a game from 1994, 3 decades later to now, what doesn't carry over well? The first thing is the graphics, obviously. We did the best we could, but it was pretty primitive. And the other one is the user interface. When the game opened, the original, a help screen, and it filled the entire screen. It's just, I don't know how the guys attacked that. It's amazing. Pues mira, es cuando se dio este boom de juegos a los que denominaban pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see the influence, which is a little unfortunate. But I think the rest of the world is going to get a chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game, but also see that other games follow its footsteps. Nowadays, we walk around with computers in our pockets. We're worried about the evil of algorithms. How do you think about a character like Shodan in 2022? Shodan seems far too close to reality to me right now, and let's just hope that she doesn't show up nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. Hey, I can't wait to return to that world. I forgot right? Basically, fans know way more about the game than I do, so it'll be a new experience. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things System Shock. I personally can't wait for the game to come out, though. It might completely ruin my sleep schedule, but before I spiral further, here are some more games to cram into your eyeballs. Hacer lo que son títulos pues un poquito más desarrollados. Obviamente hay... bueno. Every generation has upheld the solemn promise of our Lord that the rise of Titan would forever be without misery or bloodshed. We seek nothing from the solar system but me da un aire a Eve Online. And justice. To see a war under any pretext would
bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human por el estilo de juego, o por lo menos lo que podemos estar viendo en pantalla en este momento, me recuerda bastante a to establish peace and security for all mankind. War between Mars and Titan devastated our solar system. Lead the survivors to Demaret, where you will continue Falling Frontier storyline campaign in orbit of an alien star. Pues como no hay nada... No, Super People, eso ya lo vimos hace rato. ¿Qué fue hace rato o fue en el...? Me imagino que fue en el primer día de transmisión. Ah, sí fue el evento principal. Sí recuerdo haberlo visto. ¿Tú no te acuerdas? Ajá, porque sí me acuerdo porque hasta había esa misma moneda y dije, no mames. ¿Qué estás hablando de otro FPS? Pues creo que sí. Los super tíos. Los super chicos. Un shooter con superpoderes. Una francopeta. Imagínate una metrascopeta, güey. Una escopeta con la velocidad de una minigón, güey. Los super tíos. Beta final y 7 de agosto. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace. Probablemente bonfire or a sculptor's idol or a lamp. Make sure you're staying hydrated. Replenish your potions and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag PCGamingShow. I mean, personally, I can't wait to play The Altars. Ah, good. Now, we're all rested up, feeling good. It's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of Novalis, and experience the investigative horror of immortality, the latest from the mind of Sam Barlow. I believe we have a short clip here. Do you want to tell us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Otro juego que se va a la selección oficial de Tribeca. Oh. Siempre estuvo ahí. Oh, sí. Pues mira, se ve otro juego que va totalmente a una película interactiva. Now it's worth enteramente como una película. Sí. No sé cuál sea el chiste. Relacionar cosas. Pues mira, por lo que se ve a lo mejor es como un detective tratando de resolver un crimen. Es un examen. Tienes todas estas 5 grabaciones. Has salido con ellas, por favor. Oh. Tenía sangre en la pichula. Oh, no tenía pichula. Sí, es una película interactiva. Entonces... We can take a break. Este tipo de juegos se basan más en como que crear ahora sí que una experiencia que se va directamente a festivales. Se basan más en la narrativa para que no otra cosa. Sí, pues es lo que tiene. Oh, mira. Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. This is a world to explore, to make stories. Your stories.
You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, el futuro de ahí todos comemos con maybe pasta. you'll find out. We all will. Pero porque Welcome to Nivalis. Welcome to Nivalis. Se ve interesante. Se ve coquetón. Los Sims en el futuro. Hi, I'm Marco. And I'm Roman. At Iron Lance, we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar, or nightclub, take care of the staff, make deals, farm, and Pues experience mira, the stories. digo, me recuerda no tanto los Maybe you Sims, just want to la take the juego day off principal, and go sino fishing Sim at the City. docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. O We spend bueno, lots of hubo time creating a unique atmosphere with high levels de of los Sims detail en and los que dynamic igual elements. juegas en primera We are persona. excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the Sí, choices hubo un you'll Sims make en el que and juegas en how primera you'll persona. choose to live your life. En el que igual construías, trabajabas y todo You eso. can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. So with every quest you complete and every purchase you make, you're earning for the rewards you propia, pero con futuro. Cyberpunk. My tema Cyberpunk. Porque, o sea, se nota que va a haber recursos, se nota que vamos a tener que pues, farmear, ¿no? Esos recursos. Correcto. Pero no vi bien con qué. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open. ¿Cómo puedo decir? Pues sí, hasta de granja, si quieres verlo así. De mantener un tycoon, esa era la palabra que yo buscaba. ¿Un tycoon? Una especie de tycoon. Otro World Premiere. Microsoft. Y Microsoft. Ah, mira, ese juego que decís que te gustaba. Ajá. ¿Cómo se llama Es que me dice, tiene un estilo muy parecido a como si juntaras Persona con Octopath Traveler. En serio. Es un Scooby-Doo. Scooby-Doo. Snoopy-Doo. Se ve bueno, me gusta mucho el estilo que está manejando. Que habría destruido la humanidad si no fuera por estos chicos entre mujeres. Noche. Te digo, güey, me dan aire como si juntáramos los juegos de Atlus con un estilo de Octopath Traveler. Porque hasta es un estilo muy parecido a Persona, güey. Sí, la verdad, sí. Pero con otra dirección de arte. Una hora de matar a Dios. Ese es el diablo, es Vox. ¿Cómo lo sabes? Demon's School. Se ve muy, muy bueno. Hasta el año que entra. Para todas las plataformas. La aguanto. You just saw Demon's School from Welsh developer Isbrid Games. And now, it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all the lights in the room, make sure the salt circle is unbroken, and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood, because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger-inspired biopunk horror, Scorn. Desolate and decayed. A grisly nightmare of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley, and I invite you to join me as we explore Scorn's mesmerizing labyrinth of odd forms Ese que ya has visto de Scorn. Ya. Que hay vísceras hasta en las vísceras. El que me dio asquito, sí. In the middle of a desolate hellscape filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin.
a hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere, from a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by yo no soy muy fan de los juegos que tienen ese arte muy visceral. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. Porque literalmente todos sean tripas no te aseguran nada. Al contrario, prácticamente para la mayoría del público sí, pero pues creo que también es como una diferencia entre el estilo de arte, como por ejemplo, solamente quieres mostrar sangre y putas. ¿Sí? Por ejemplo, este se ambienta con eso. Por eso digo, I hope you've enjoyed this glimpse into the twisted world. Yo me lo pensaría de jugarlo, pero no negaría el hecho de que tal vez lo jugaría. The team at Ebb Software can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Scorn. 21 de octubre. Ajá, sí, ya lo habíamos visto. O sea, que aquí, bueno, lo habíamos visto I've been como delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce. ¿Ves que creo que todos los juegos que ya salen para Xbox van a salir ya sea en su plataforma o en plataforma? In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris space marine in a galaxy immersed in never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, on Warhammer 40K Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people did not know that the original Doom Guy was actually a Space Marine, inspired by an even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marine. So, you know, it's really exciting for me. Warhammer 40,000. And Space Marine 2, you know, ya están hablando un poquito de cómo tomaron un poco de influencias de sagas clásicas de juegos para crear sus propios personajes. En este caso, lo que es el Space Guardian directamente de Tom Gay. La inspiración de la inspiración. Así funciona, güey. Sí, sus armaduras, de hecho, se parecen también mucho a las de StarCraft. So the Space Marines is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this humanity in the grim future. He saw the dangers that es lo que me gusta de Warhammer, pinches armaduras, güey, que literalmente parecen mechas, güey. Bueno, lo que es su saga futurista, porque tengamos en cuenta que también tiene una saga que está un poquito más basada como que en la era medieval. Es Warhammer 4000, ¿no? Es 40,000, sí, Warhammer 40,000 y también, perdón, lo que es Warhammer 10,000. No me equivoco. Lo siento, no soy muy fanático de la saga Warhammer. Si tuviéramos aquí a César, él nos podría explicar bien todo eso. Muy diferente. Correcto. Digamos que todo se maneja en un mismo universo, pero en diferentes líneas temporales. Universos alternos, ya sabes. Pues sí serían diferentes épocas, ¿no? Sí, en este caso Warhammer sí es en diferentes épocas. Todos son el mismo universo, pero en diferentes épocas. Yo la verdad nunca he jugado lo suficiente Warhammer. Sé que está muy chido. Sí he visto este juego como tal, pero nunca lo he jugado. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the
previous entries were more Space Marine del 2011. Combat in Space Marine 2 is a mix. Tengamos que estamos teniendo en cuenta que 11 años después viene la secuela. Entonces sí fue un proceso bastante demandante. Más aparte de que también se hagan muchas otras, ahora sí que títulos pertenecientes a la saga de Warhammer, no solamente orientándose a Warhammer 40.000. Spin-off, ¿no? Sí, pues son más que todo de diferentes ramas de Warhammer. Correcto. Aparte de que tiene su propio juego de mesa. Oh, sí. Está bien chido. ¿Ya lo jugaron? Yo no, pero he visto cómo lo juegan. Quieres saber es César. Él sí ha jugado mucho Warhammer. Él sí conoce. Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. Aquí puedes ver todas las miniaturas, todo lo que forma parte del juego de mesa. Sinceramente es un hobby car. Muy grande. Sí. Y hay muchas personas que gustan de comprar todo este tipo de figuras para pintar a ellos mismos a mano. Entonces sí, también es por esa parte, o sea, desarrolla bastante lo que es la creatividad de este tipo de juegos. Mira, ve. Ya está no puedo ver. Am I going to feel like the characters in the Astartes animation? Because if so, then I'm Oh, Sai, ¿qué estamos viendo? Even more so, when you're wielding one of those massive Sai, ¿qué está haciendo ese perro? And you just let rip, and you can see shell casings bursting out of these massive weapons one after another. The sound, eso sí, para incluso los que no están pues apegados mucho a la saga, todos los elementos de Warhammer sí son hasta icónicos. Digo, esas armaduras tan imponentes. Ellos han tomado la inspiración de muchas otras sagas de videojuegos. La motoespada sierra, güey. Ah, también. Que supieron crear su propia identidad, aunque tomaron elementos de otros juegos. Eso no está mal. Pues mucho a estas alturas, pues casi todos hacen eso. O sea, buscan inspiración de ciertos lugares y pues ya de ahí creas tu propia identidad a base de eso. Sí, claro, mira, hay un dicho que dice que ya todo está creado, que ya nada más ahora sí que lo tomamos desde diversos puntos. Tienes que darle tu estilo al final. Oh, sí. ¿No? ¿Qué es esto? ¿GoldenEye? GoldenEye. Pues ves que había un rumor muy fuerte de que querían hacer un remake de GoldenEye. Ese es el remake. No, pero así es totalmente ese estilo de juegos de la Nintendo 64. Pues de la bueno, sí, porque ya estamos hablando de modelos en 3D. Oh, Dios mío, tan pocos polígonos. Uf. Polígonos. Eso me recuerda, ahí tengo una imagen de Lara Croft con sus dos buenos polígonos. Con sus buenas esquinas. Sus propias campañas. Oh, eso sí está interesante. Yo creo que ese sí lo falta mi compu. Oh, Agente 64. Alta referencia. No. Buena referencia. Ah, mira, no, eso sí es una referencia. Eso sí es una referencia. Bueno, ya sabemos cuál será el próximo juego demandado por Nintendo. Pero no es de Nintendo. Por eso. El 64, mira, ya está la demo gratis. Please come in. Oh. Ese es Mission Opera has only one objective. Bring the Arks and their revolutionary technology back home. Mira, ya está la demo. Se ve bueno. Lo interesante es que puedes crear los mapas. Eso le va a dar mucha vida al juego. La huesa. Lo que nos ha demostrado las comunidades. You'll make the right decisions. We can do this. Mira, otro juego. Oh, qué sorpresa, en el espacio. What do you expect to find on Mars? No lo había visto. Otro juego en el espacio. Estoy diciendo, es el año del espacio. Es de H de Marte. No, es Death Stranding en Marte. Death Stranding en Marte.
Death Stranding marciano. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Stay a while. Okay, listen to this list of games still to come. The team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then it's paradox time. Not as in us creating an actual time paradox. We're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment. But first, a final pop quiz for all you Valorant. Bueno, es que ya estamos entrando en la recta final de su streaming. Entonces ya se vienen los últimos anuncios. Vale. Y esperemos que sean los pesados. Correcto. Algo, ya que ahorita estamos en publicidad, ¿algo que quieras publicitar, Shay? Pues sigan, ya saben, ahora sí que sigamos en redes sociales a través de la Cabina Geek. Sigan también a G3 Radio. Y ya saben, si quieren componentes para su PC Gamer, entren a lo que es la G-Store. Gstore.com para que ahí puedan comprar los componentes para esa computadora y poder comprar poder jugar todos los juegos que están anunciando. Gracias, Shay. Ahorita, ¿no? Mira, son desarrolladores veteranos de StarCraft y de Warcraft. Stormgate, sí, lo anunciaron el jueves. 2 years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share our first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years ago, el mercado indie This great calamity was caused by the Infernal Host, a digamos playable alien race lo que es el inicio del videojuego es bastante noble con ese aspecto. No tal vez llegan a destacar como otros, pero todos tienen la oportunidad de, ahora sí que de dar sus ideas al mundo. New chapters will come out regularly, along with new units, maps, modes, and plenty of other experiences. In addition to campaigns, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within. Te puedes dar el lujo de hacerlo There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term. Mira, se me hace como una amalgama entre StarCraft y Diablo. Free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. next year, and you can sign up now to reserve your place in line at playstormgate.com. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I've played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me. I want to know about the world. ¿Y acaso eso que vi ahí es un Steam Deck? What is Stormgate? All right, this is our first game as a new studio. Sí, es en un plano más general. It is classic real-time strategy, but designed to be more social. Mira. The game in a universe that ties everything together, but provide different kinds of experiences for players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode, also play open-ended co-op, but if you're somebody who really enjoys competition, we've got 1 versus 1 high-skill competitive. And those are very different ways to play in some ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the
pongo lo que no pueden comprar. Pongo lo que no pueden comprar porque no hago suficiente. Collecting money, building bases, building units, and so on. And I know that for you, the game feeling really good and really smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the pathfinding is bad, we call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive in a way that high-skilled, like pro esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require custom technology. There's no engine su secuela que la vino a romper con todos los fanáticos que aún no estaban del todo decididos. Ahora sí que StarCraft fue un antes y un después en los juegos de estrategia en tiempo real. Simplemente en los juegos de estrategia. Ahí tienen, por ejemplo, sin StarCraft no habría It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective. Pero imagínate, sin StarCraft no habría League of Legends. No habría ningún MOBA. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do. No hubiera ese cambio de calidad que hubo con los siguientes Station Empires. The high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal. Sí, tiene su mérito muy grande. Sí, lo que es la industria de los videojuegos le debe mucho a StarCraft. Y sinceramente yo sí quiero ver qué es lo que puede pasar con el futuro de esta franquicia. How is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments, in a way that gives players, even if they're not top grandmaster, ready to take on Cyril, there's still an opportunity to be the best at your block, or the best at your company, or the best at your sport. Aunque tú te inspires en un juego, al final volvemos a lo mismo, si no encuentras tu identidad, si no encuentras lo que te va a hacer diferente, pues no vas a sacar nada. Eso es correcto. Pero la verdad, el tráiler que mostraron el jueves durante la Summer Game Fest, el evento principal, la verdad se ve más bastante bien. Se ve que es una cinemática porque no hubo gameplay, al menos hasta ahorita. Pero sí se veía muy bien. Y sí, a todos los mods que habíamos comentado, StarCraft 2 fue una de lo que hizo tan popular con la gente y con su público, pues fue que era una herramienta muy sencilla de utilizar para crear tus propios mods. O bueno, incluso juegos, el primer Dota nació directamente de un mod de... Sí, un mod de StarCraft. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. We have eso nos da a entender cómo todavía, aunque ya han pasado muchos años, sigue influyendo en la industria. Sí, sigue siendo que uno pues, es un referente aún, ahora sí que aún en la actualidad. Bueno, ahí nos están invitando a registrarnos para ser de los primeros en probar el juego. It's going to be good. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Laysara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable podríamos intentar hacer pruebas, muestras de cómo se va viendo todos estos demos que ahorita nos están ofreciendo para ver qué tan factible es, ¿no? Y bueno, Stormgate está caído. Lo normal. Oh. Ok, adiós a tu villa. Laysara. Mira, puedes crear tu villita, pero si te llega una avalancha ya valió. No puedes con... Ajá, es como un SimCity, pero es como... ¿Cómo se llama? Ajá, es como un eso, pues... Yo digo que es más del estilo de SimCity, pero mira, aquí como que es un poquito más interactivo con los mapas. ¡Concha tu madre! ¡Mamá huevo!
Pues mira, al parecer aquí influye bastante lo que son los terrenos. Al parecer sería en montañas. Sí, se ve interesante, Q1 de 2023, ¿qué significará? Es como la Ciudad de México, güey. Ahí. Se me va a caer la línea 12. Ah, no, de eso no se puede hablar, ¿verdad? No, güey, no se cae. Ah, sí, güey. El teleférico de Catepec. Mira, es Warcraft, pero es Warcraft sin ser Warcraft. Es Warcraft Fortnite, güey. Es Warcraft con Genshin Impact. Warcraft. Es que sí se ve un poco de como Warcraft. Warcraft caricaturesco. Díganme loco, pero sí, yo le encuentro un poquito de similitud al estilo de Warcraft. Sí. Ahora sí que para no ser tan determinante para los sistemas de juego. Finales del 2022. Sí, imagínate, si en la actualidad Warcraft actualizara un motor gráfico más actual, técnicamente te ocuparía 1 tera. Por eso es que de una u otra manera Warcraft ya se mantiene con gráficos un poquito más rudimentarios. No es que no pueda, no quiere. Bueno, sí, pero ten en cuenta, por ejemplo, cuando activaron el multijugador para 100 personas... Es como, por ejemplo, ves el LOL de antaño, ves que antes sí era un poco más pesado, que yo sepa, ¿no? Ajá, y pues ahorita lo fueron como que optimizando para que prácticamente te corran donde sea. Corren una tostadora. ¿Cuál? El LOL. No, el LOL también. Bueno, les decíamos también por el LOL, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, el Doom, sí, cuando... Ajá, pues es que los mismos Riot dijo, no hacen ningún upgrade ni nada, pues porque saben que la mayoría de sus jugadores pues, no son de gama alta. Les va a explotar. O sea, son pobres. If you could ¿Viste listen algo? to the noise of history, then you would hear by the sounds of una World Premiere that the world changed forever. Mapa del mundo. Ah, es el de Victoria 3. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. Victoria 3. Al parecer está como que ambientado en la Revolución Industrial. Victoria 2 en Steam. Sí, o sea, tiene ese estilo de juego de... ¡Ah, mira, México! Después de que Estados Unidos ya nos quitara territorio. México cuando era chévere. Estrategia. They are the beating heart La verdad no lo conocía. Ir expandiendo tu reino, de alguna manera. And desires. Tus políticos. Listen to their calls and let it influence reform, or turn a deaf ear to protect what is proven se ve que es un estilo de juego bastante robusto. Your politics will decide where you want to go. Economía. But your economy, how far you'll come. El mercado chino. Taxes, production, es como el mercado, pero mercado chino. Play these cards right, and you can harness the industrial revolution to turn your cities into titans. This is the engine you will need on the global stage. Es que la neta a veces hay bien paga para este tipo de juegos. Son muy pesados. Me duele pensar tanto. Son muy pesados estos juegos. Sí, te obligan a pensar hasta en el más mínimo detalle. Mira, estos juegos se los deberían de poner a los políticos, güey. Como el politigato, para demostrar que el socialismo se funciona. Mira, aquí tenemos demostrado por una simulación de un videojuego. Tal vez no sabía que el socialismo desgradiaba animales. Seguro que no pediste nada. Es que ya es común, güey. Exactamente. Ya llegó hace rato. Cualquier repartida decimos, fue a grand strategy game coming later this year. O sea, and let us take this moment to let you know you can wish us Victoria 3 by visiting the PC Gaming Show event page on Steam. Se ve muy detallado para lo que está trabajando. Today's show.
Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. Y miren, aquí nos están invitando que si quieren agregar a su lista de Steam todos los videojuegos que han visto durante el streaming, pueden entrar a la página de PC Gamer en el apartado Wishlist. No, eso era el... No, mira. New Blood no era de Wolfenstein. Es lo que te iba a decir. Ya sé cuál juego era ese. Ultra Kill. Está chuladísima, güey. Es literalmente Doom, Doom... ¿El Doom original? Doom Eternal, pero con bajo requerimiento. Vale, Doom Eternal de bajos recursos. Ese ve chido. Dust HD. Es Dust, pero en HD. Es un juego rápido, que te duelen. What's up, PC gamers? We're back. No, así se llama, creo que la... What you just saw was everything ¿El estudio? El estudio, ¿no? 2022. A Medieval, The Black Labyrinth, Sí. Ultra Kill, Act 2. Hombre, es una pequeña cápsula que se llama New Blood. All new HD models and weapons that nobody asked for. So we're doing it Dust, anyway. pero en Now, HD. last year you might have noticed we teased a mira, bunch of sí, games here. New Blood We Interactive. weren't ready to talk about just yet. And we're still Sí, not ready porque to talk ¿cómo about se les those llama games. cuando son como But I want to let subtítulos you dentro de know los that títulos yes, de we're alguna still cosa? working on a top-down No. shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG. Ponle tú que es, por ejemplo, Transformers 2, La Oscura de la Luna. We're Eso still es working como on que... a car combat game. But we're not Porque, ready pues, to por talk ejemplo, about del de those Wolfenstein, games pues su just yet. subtítulo es What I want to New talk Blood. about Iba a decir John is Blood. Gloomwood. Now, 2 Como la years ago, canción. y'all straight up No, forgot sí, to show the Gloomwood trailer. John Blood Last y es year, Old you Blood bumped nada me, más. so Gabe No, Newell could no es talk New about a Blood. bunch of demos or some shit. This year, PC Gamer, you Es promised. John Blood. You promised we Young would y get Old the Blood. Gloomwood, so I don't want to hear any No, bullshit. Wolfenstein You're on a es Steam John Deck Blood. ad right now No, or some también shit. tiene Old Blood. Steam Deck. Bueno, este New Order. PC Gaming. No, sí, Wolfenstein Old Blood. Ajá, sí, son los dos. I will Es lo que drown nos ha this dicho puppy. César, que, Y Old Blood es que nadie habla de I Young am Blood. going to drown this adorable. I would never do that. Hi, I love you. So yeah, we good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Ok, algunos gags que no causan risa si no sabes inglés. It's about time. Exacto. Por ¿quién se cree en Revolver? New Blood Presents. Cuidado, que se le cae la waifu. La mono chino. Hello, Doctor. I had hoped. Y se ve creepy desde el principio. Oh, tienes un maletín. Oh, eso está en Resident Evil. Eres el trampero. Eres el trampero. Maurice, ahí estabas. Ah, mira. Oh, mira. Se ve fluido, se ve dinámico, bueno, pero se ve viejo. Me encanta. O sea, por los gráficos es lo mínimo que le podemos pedir que sea fluido. Se ve horrible, me encanta. Y no, que, pues, es como que aposta el estilo gráfico. Literalmente ves cuadrados caminando. Así de, ¿y dónde están los requerimientos mínimos? Bromeas, estos son los requerimientos mínimos. Está bien. Access 16 de agosto. 16 de agosto. Quizás ya no tanto. Un par de mesecillos. Ah, una rata frotándose las manos. There's only one thing I like more than playing New Blood's games. That's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Ok, tenemos una World Premiere. La que tal vez sea la última de esta presentación. Puede ser, puede que nos falta con 20 minutos. Sí, menos.
Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. Have you tried turning it off and on again? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating. Ok, al parecer pueden romper la cuarta pared. Thank you, but we'll pass. La estable, I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. ¿Qué? What the fuck? Talk about how cool I am. Espera, estamos viendo cómo funciona una computadora por dentro. Exactamente. Lo que piensan. Found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, you had the amazing idea to save the trailer back at 14.4 pixels. Es que no han aplicado DLSS para ampliar la Backfire. Se ve interesante. Un juego para los entusiastas de la programación. Interesante. Me hubiera gustado ver un poquito más sobre el gameplay. Ajá, fue más como una presentación en sí. Thy noble family depends on their ability. Como más juegos de civilización. Suelen ver mucho este tipo de títulos realmente. En el que tienes a tu pueblo, tienes que tener a tu población contenta y esperar que no se te muera. Ah, hablando de. Ah. No, no. Ay, frutifantástico. No se ahogue, Shay, solo son dibujos. No es real. No es real. Mira, escribe el Naus medievo. Eres la Santa Inquisición. Oh, no. Escribe el Naus medievo. Es Game of Thrones. Sin ser Game of Thrones. ¿Sabes? Acá me recuerdan un poco los muñequitos. Como un tipo de los de Batman. Porque no tienen brazos. No tienen brazos. Norland. Solo el... Me gustó. Oh, no. Oh, no, más juegos furros. Ah, ya sé cuál es. Sí, me lo imaginé. Oh, no. Vini debe estar feliz en estos momentos. Ajá, es el juego que cambió tanto para que Hasbro no lo demandara. Ajá, sí. Que tuvieron que de pasar de ser ponis a cabras. A caballos. A furro. A furros. A furro. Eso sí, como fanático de juegos de peleas me han dicho que muy bueno. Que está muy bien equilibrado. Digo, no lo voy a jugar nunca, ¿verdad? ¿Qué tal si un día se vuelve meta en los juegos de luchas y tendrás que jugarlo? Si sale en el Evo, güey, sí. Como el buen fanático de los juegos de luchas, tendrás que jugarlo. Si sale en el Evo, chance le dan. Oh, más juegos pixel art. Recuerda, el pixel art verde. Verde. Es más sencillo de hacer también. Dentro de lo que cabe. Sí, no. Dentro de lo que cabe. Se ve como multijugador, ¿no? Parece. Mira, de este tipo de juegos que tienen como que... Core Keeper. Tipo ¿Juegos de sombras? No, de pixel art. Está el de Octopath Traveler. Y ese juego es hermoso. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press ya saben, gags que no se entienden.
can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, pague sus impuestos, doñita. Demanding it for the crown. Para que nuestro gobernante se ponga gordos. Hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. That we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. Pues sí, ese es de la época, ¿sabes cuándo? De la Revolución Francesa. Ya sabes, cabezas y esas cosas. Ah, sí, claro. Of our own destiny. Se ve bonito el arte. El juego, pues no tengo idea ni de qué género es, güey. Eso es lo malo de este tipo de detalles, güey. No sabes qué te están vendiendo, güey. Sí, tienes que esperar un poco más de información. Miren, otra World Premiere. Ah, te callaron. A la madre. What is below is destined to be understood. Un estilo Dr. Zeus. Our life depends ese on the parece un whims chingo of el the de weather. Dr. Zeus. Our life is tied to this earth. No me lo vas a negar. The water we harvest, the plants we grow, Yo te voy a the negar air we todo lo que filter. se me hinche la gana. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city Pues will igual be tienes que crear tu propia aldea. Más juegos de civilizaciones. Sí. O que esta es una civilización en el espacio. ¿En mal? No. Para terminarla. Ahora es civilizaciones en el espacio. Para continuar con la dinámica. Las dos cosas que más se han visto combinadas. Espacio y civilizaciones. We must find the tablets. Ahora es combinado. Seeds of knowledge that bind all the Una elements civilización together. en el espacio. To build our Mira, se survival. parecen los trajes de Buzz Lightyear. To live happily. Synergy. Creo que sí ya la habían presentado, ¿no? Pues es una World Premiere. Creo que sí ya la había. Oh, no, sí es cierto. Porque sí me acuerdo haberlo escuchado, al menos ese nombre. Pero el concepto no me ha de haber confundido. Welcome to Icarus, Prospector. The planet we almost lost, then found a reason to stay. Vaya. Ay, ya fuiste. Corre. Take it from me. Pero no te caiga. This place wants you Sí. dead. De Mario Barriga. But we've made progress. Learned the lay of the land. How to use ¿Qué es Icarus esto? to our advantage. Australia videojuego. Our friends at the UDA are offering up Yo y a los panas slice ido of de all vacaciones a new Australia. terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just Pues sí, maybe, se ve como de exploración. Hola, pues. Escorpión gigante. Como te digo, es Australia. got what it takes. Adiós. Australia, en el espacio. Icarus. Entonces ya estaba, es mira, DLC gratuito. Cosas gratis. In the rich tapestry of the PC gaming community, Ahí modders dice are one of the gratis. most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called
levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for a pair of rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it against orders, obviously. And now it's your turn. Let's go back to Gordon, G-Man, and Alyx with exclusive gameplay footage. Nuevo DLC. Alyx, according to this old resistance map, This is there's el a VR. control room somewhere outside the Su building versión you're VR. in. Sorry if that's vague, the map was drawn using somebody's blood. Pero ves que hicieron un mod para hacer en tercera persona. Ah, sí, de hecho. ¿Cómo será jugar VR en tercera persona? Para la máquina. Muchas personas. Cuando te frenas el cuello, güey, desbloqueas el modo en tercera persona. Sí, sí, sí. Así ha de sentirse. Oh, una cucaracha. Una cucaracha espacial. Exacto. Son como los tres clave. Ah, mira, pinche recargo bien cabrón, güey. Sí, sí, sí. Hola, adiós. Adiós. Sáquese. Recuerda, regla número 1, rematar. Y siempre apunta a la cabeza. Fíjate que si me llego a comprar un VR, si me gusta, nada más sería por este juego. Sí, está muy bueno. Y por Super Hot. Ah, Super Hot en VR está bien chido. Bueno, pues sí. Es parte de la magia, güey. El VR. Un VR mágico. Peligro, toxicidad. Peligro, comunidad del LOL. Tranquilo, precaución, que lluvia de arena. Precaución, está entrando en una fake class. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely, probably. Ah, no, yo ni entro ahí. Oh, gracias. Oh, ni mierda. ¿Por qué hay llanta? ¿Por qué no? ¿Por qué no habría? En un elevador. Entonces sí están transportando llantas. En un elevador tú no las puedes cargar, ¿sí? Porque hay un hombre trajeado ahí. Oh, ves este. Oh, G-Man. G-Man. El G-Man. Te observa. Oh, sí, es G-Man. Es G-Man. Literalmente es como Dios, es como el secretario de Diosito, güey. Pinche ragdoll, güey. Adiós. No tengo que me darse como el pinche ragdoll. Oh, no. Ya la viste. Ya la vi, chisto. Pero aquí está disparando. Suena muy. Una metralleta automática. Eso sí, güey. Voy a ver cómo me marea. Es que pues no es lo mismo verlo que pues jugarlo, porque pues es cierto que pues el VR. Pues sí, o sea, no es lo mismo, obviamente. Bueno, pero refiero en cuanto al mareo al menos, pues te marearías menos jugarlo que verlo. Sabes lo que estás haciendo. Oh no, yo no tengo balas.
Mis balas automáticas no se han recargado. ¡Oh, Dios! Oh, se oyó muy épico. Cabrón, qué granadas hicieron. Granadas, aquí no hacemos eso. ¡Pum! Adiós. Ah, hola, bueno, Popo. me dieron ganas. Oh. Espera, ¿qué? Ah, qué oportuno. Vaya. Alguien tenía algo que no debió haber comido. Oh, vaya. Ah, vaya. Pruebas de habilidad con VR. Hackeando el sistema. Curioso. A una estación de salud. ¡Hala! Porque nunca dejan curar a uno en paz. Exacto. Se ve nice, se ve. Digo, a lo mejor ya se veía desde el Alex, el normal, pero la neta, yo como no he jugado a Alex, no sé ni qué es nuevo ni qué es viejo. Está muy bien. Como diría la chaviza. Como dirían los chavos, está muy padre. Ya va Está remuerto. Uy. Qué oportuno. Está por morirse. 3 cells left. Y ahorita, ¡pum! Escopetazo. Oh boy. Yo siento que son de esos títulos que te dejan al límite. Levitation. Para este año. Para este año. Well, folks, this is the end. We've learned a lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Ya nos están vaticinando. Ya. Voy a pasar 2 horas. Ya. Juegos de civilización y espacio. La conferencia. Mira, te soy sincero. En el showcase de PC Gaming, generalmente no hay anuncios tan, digamos, tan llamativos como llegan a ser como en otros tipos de eventos, como el evento principal o como el que acaba de pasar de Xbox. Sí. Pero obviamente entregan propuestas interesantes. Me sorprende que no hayan mostrado más periféricos o algo así. Mira, también ten en cuenta que hace poco pasó la CES y pasó la Computex. Eso sí. Entonces, se puede llegar a entender. Bueno, están mostrando un poquito de gags. Unos gags, unos buenos bloopers. O de quién se cree el revólver. A su máquina. Sí, o sea, sí estuvo pesadón. Pero fíjate que estuvo bien, o sea, sí se sintió. Sí, mira, mostraron títulos para todo tipo de personas. Hubo de todo. Pues bueno, ¿qué opinan del día de hoy, chicos? Pues fue un día bastante interesante. Sinceramente, la presentación de Xbox y Bethesda se llevó lo mejor del día. No solo lo mejor del día, lo mejor de la semana. Pues sí. Creo que lo más relevante que hemos visto en este evento pues es el gameplay de Street Fighter 6. En este caso ya vimos un poquito más de gameplay del nuevo juego de Bethesda con Xbox. Pues, Starfield. El Starfield. La verdad sí, o sea, se ve muy interesante. Los avisos que hubo en
por parte de Xbox, sí hubo muchos gatos. Sí, me emocioné. Y el Flight Simulator con su 40 aniversario. Ya vas a poder aplicar una 911 con un Pelican. Sí. Tú, Sai, que no lo vieron, pero estuvo aquí durante la presentación, ¿eh? Oh, sí, claro, por supuesto. Pues irónicamente, pues el Minecraft Legends se ve interesante. Yo dije, se llamará Legends probablemente. Porque pues hablaban de historia de Minecraft y yo supongo que tiene cara de Legends. Sí, de cara de Legends. También el Overwatch 2 me interesa mucho. Nunca jugué el 1, pero siempre quise jugarlo en su momento y pues, pobre. Pues ya es gratis. Sí, pero pues ya va a ser gratis. Ajá. El Diablo 4 también hasta cierto punto me interesa. Pues más que nada para jugarlo pues, con amigos y eso. Sí, es que es lo divertido que es ese tipo de juegos. Y es lo bueno porque Xbox ahorita se enfoca mucho en que literal tú te fuerces o te dan la herramienta, te dan, mejor dicho, los recursos para que juegues el juego no solo para ti. Sí, o sea, te están ofreciendo de que se toda una experiencia multijugador. Sí, ni se diga de Starlight, que pues, parece un Fallout en el espacio prácticamente. Se ve muy perro. Sí, se ve muy chido. Sí, se ve mucho el toque de Bethesda en el juego, la verdad. En definitiva, sí voy a buscar comprarlo. Yo lo jugaré gratis por Game Pass. Ya saben, la otra alternativa que nos Xbox, comprar Game Pass. Sí, porque hasta con eso creo que el 99% de los juegos que presentaron fueron para Game Pass directamente. Desde el día 1. Y la mayoría desde el día 1. Creo que el único que no fue el Diablo, ¿verdad? Sí, porque tengan en cuenta que ahorita Diablo es el primer juego que sale del ecosistema de PC en cuanto a lo que es la saga de Diablo. Sí. Lo que son los Diablos originales desde el 1 al 3 pues únicamente se encuentran en PC. Entonces esto es realmente algo nuevo dentro de la franquicia, porque ya no solamente va a ser en PC o dispositivos móviles, sino que ya entra lo que es el ecosistema de las consolas. A ver cómo se acomoda en lo que es en el sistema de consolas. Sí, exactamente. Entonces, vienen cosas interesantes. Ahora sí que ya se ve mucho más detallada esta compra esto más bien. Ya se ve más a relucir que pues, probablemente ya es más suyo que de nadie. Sí, correcto. Lo de Overwatch 2 también fue una bastante sorpresa. O sea, ya muchos especulaban que se iba a volver un free to play. La cuestión de que lo confirmaran, pues ya, o sea, es algo bueno. Y eso le va a ayudar mucho más que nada a su comodidad en general, porque pues lo va a tener mucho más alcance. Sí, bueno, tengamos en cuenta que el factor gratuito va a ser únicamente el modo multijugador. Obviamente. Lo que se busca a lo mejor va a ser como tipo de historia. A lo mejor va a ser como por ejemplo pasó en el caso de Halo Infinite, que pues prácticamente dieron su multijugador gratis y pues la campaña fue comprado. Pero eso llamó a las personas a conseguirlo completo, correcto. Es lo que llama la atención. O en ese caso conseguir el Game Pass. Ajá, en ese caso. Y en este caso supongo que puede que sea parecido. Ya con ahorita la adquisición. Yo digo que sí. Ajá. Que sería pues la campaña o la compras o la juegas en Game Pass. Pero bueno. Pues bueno, señores. Eso sería todo por hoy. Ya intentaremos ver cómo podemos ofrecerles también a todos pues más experiencias, por ejemplo, todo lo que nos ofrecieron ahorita en el evento, demos gratis, ustedes también podemos empezar a ver cómo es que funcionan y pues ver qué es recomendable y qué no, o dar unas impresiones. Correcto, ahora sí que la cuestión es solamente no que ustedes vean lo que se presenta ahora sí que en este showcase, sino que se aventuren a probarlos. Ahora sí que una experiencia nueva siempre es buena. Y más si es gratis. Exactamente. Pues bueno, jóvenes, quienes nos hayan visto, eso es todo por hoy. Unas últimas palabras. Pues una vez más agradecer a G3 Radio por ofrecernos ahora sí que ese espacio para llegar a todos ustedes. Ok, el señor Said desaparecí súbitamente, lo siento chicos. Pero igual, al menos me escucho y alcanzo a despedirme. Pues igual, fue un placer compartir pues esta experiencia en el caso de pues el showcase de Xbox. Lo siento, cerré la ventana equivocada. Fallas técnicas. Pues bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos estas más de 4 horas. Sí. Y pues esperemos casi que ya 4 horas y media. Pues bueno, los estaremos viendo en las próximas entregas de la cabina aquí. Prometemos estar más activos en ese ámbito. Y pues muchas gracias.
Esperen nuestro nuevo contenido y también agradecemos a nuestro amigo Tech, que está en cabina. Gracias, Tech. Sí, no lo vieron, pero ahí está. Igualmente, agradecer a Gama, que estuvo en la primera parte de este showcase, y a todos ustedes por sintonizarnos. ¿Y a mí no me vas a agradecer? No. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego.